Cordial saludo, mi nombre es Allington Asprilla, soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y el objetivo de este video es para explicar aspectos relevantes o históricos relevantes que dieron origen al desarrollo rural en Latinoamérica y Colombia. Una breve introducción de lo rural. Lo rural solamente no es lo agrario, lo rural tiene un componente social, un componente económico, un componente ambiental, y lo rural es integral, es diverso, no es solamente pensar en lo rural, no solamente es pensar en el campo, es pensar en el campo pero en su integridad como campo, es decir, ¿qué tenemos allí? Allí hay una constelación de tejido social que debe ser tenido en cuenta. Entonces, el desarrollo lo tenemos, es decir, debemos de definir lo rural. Lo rural debemos definirlo como un elemento que trasciende lo agrario, ¿sí? Y por tanto los programas y proyectos de desarrollo no pueden ser solo agropecuarios, sino que deben involucrar todas las actividades rurales. Eso es una tarea pues para los entes gubernamentales, públicos y privados, que deben mirar el campo en su dimensión, en su diversidad, y no de manera selectiva. Encontramos unos aspectos históricos del desarrollo rural que fueron traídos a Colombia en los años 90, de los años 70 a los años 90, traídos de otros países, es decir, de Europa y Estados Unidos vinieron pensadores, o no vinieron, sino que implementaron unos modelos que fueron acogidos por Colombia para generar medianamente cambios en la parte rural. Si bien es cierto, no han estado a la altura del desarrollo rural, han presentado algunos cambios. Valga decir que se ha cambiado un poco la ruralidad, su dinámica social, pero no ha estado a la altura pues de las grandes transformaciones que el campo merece y que merece la ruralidad con su entorno social. Es decir, estas políticas implementadas por estos modelos de desarrollo se han quedado cortas. Yo coloco modelo de desarrollo entre comillas porque realmente no es un modelo de desarrollo, es una política mal implementada pues en nuestro territorio colombiano y latinoamericano, que no ha generado unas condiciones de vida óptimas y de calidad pues para las personas que habitan allí en estos territorios. Ha sido más bien marginal, ha sido excluyente, no ha sido vistos con un mismo rasero pues, porque también en lo rural hay personas que tienen mucho poder, que incluso viven en la ciudad y tienen algunas empresas en lo rural, sobre todo en las zonas más céntricas, cerca a las ciudades principales de nuestro país, pero que a la par de esas personas pudientes, personas ricas, personas con poder económico, pues hay una marginalidad social, hay una población que pasa necesidades muy permanentes, muy frecuentes, pues porque allí se violan los derechos de igualdad. En cierta medida no existe, solo se trata de trabajar en la equidad social, que tampoco existe la equidad social. Es decir, hay privilegiados y hay excluidos, para ser más exacto en esta explicación. Entonces, podríamos indicar entonces que estos modelos son fallidos desde todo punto de vista en nuestro país. Modelos fallidos, que, reitero, ha generado algunos cambios, no han sido los mejores. No podemos conformarnos con lo poco que ha hecho las famosas reformas agrarias o las famosas desarrollo rural, que realmente no ha beneficiado en cierta medida el campo, porque la Colombia profunda sigue estando allí. La periferia, esta periferia que está tan distante de las ciudades más grandes de nuestro país, pues sigue habiendo carencia de vías, carencia de educación, de salud, de vivienda, agua potable, conectividad y una productividad fuerte, pues con una inversión estatal efectiva, ¿no? Eso es notorio pues en el campo. La agricultura y desarrollo rural a mediados del siglo XX, ¿sí? Llegó es decir, la CEPAL generó unas políticas que fueron implementadas en Colombia con el ánimo es decir, la CEPAL tenía la intencionalidad de mejorar en cierta medida la calidad de vida de los campesinos,
de los pobladores, pero en sí de la parte rural. Implementaba una variable fuerte, es decir, que el Estado estuviese allí en el campo, que el Estado estuviese en la ruralidad, porque el Estado debe hacer presencia con obras sociales, con obras públicas, de manera que el campo sea visto y más que visto sea un emporio de desarrollo rural y que se conserve pues el tejido social que se ha mantenido por décadas y que a pesar de todo se ha mantenido, valga decirlo. Entonces la CEPAL trajo este modelo que fue implementado en nuestro país, pero encontramos de que a la par de ese modelo implementado en nuestro país se generaron algunas políticas, ¿cierto? Procesos de industrialización, debajo el modelo colombiano. Entonces Colombia intentó pues generar unas instituciones que para su momento se decían que eran fuertes, como INCORA, IDEMA y el ICA. Estas instituciones tenían como objetivo mejorar la calidad de vida rural. Eh, encontramos en la práctica de que realmente no fue posible, no hubo desarrollo tecnológico, no hubo desarrollo rural, más bien unos acaparadores privilegiados, ¿cierto? Fueron quienes se beneficiaron, pero la mano de obra, el campesino de a pie, el campesino que no tiene poder adquisitivo en materia económica, pues se vio relegado a vivir como hasta ahora sigue viviendo. Es decir, hubo un ambiente de exclusión social y personas que tenían su cierto poder económico, pues se beneficiaron, mientras que los otros sectores no fue fácil y estas entidades no llegaron allí a darle una mano pues para sacarlos adelante como zona rural, en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de agua potable, alcantarillado, etcétera, etcétera. Y una afectación bastante compleja que se ha dado y se sigue dando en el campo, que es el no respeto al medio ambiente. Pues no tenemos definida la frontera agrícola, tenemos una frontera y cada nada se invaden pues los páramos, los humedales, los ríos, y esto genera pues desequilibrio ambiental. El modelo neoliberal que llega a Colombia a mediados o a inicios, pues en el año 1990, con el señor César Gaviria, recordemos que era el presidente de la República. Ese modelo neoliberal, un modelo excluyente, un modelo capitalista neoliberal, valga la redundancia, pues trajo mayor exclusión, pero también abrió las puertas a unos mercados internacionales que no favorecen para nada a los productores nacionales. Al contrario, los victimiza, los pone en unas precarias condiciones que no los hace rentables, porque no podemos competir en un país como Colombia con productos de otros países, incluso de Europa o Asia y de nuestro mismo continente. Por decir algo, Ecuador nos inunda de plátano, ¿cierto? Cuando el plátano aquí está re barato en los territorios, es porque Ecuador está trayendo mucho plátano a Corabastos, Bogotá y a las grandes cadenas de mercado, y eso indica de que el productor colombiano tenga que verse afectado pues por su producción, ya que no va a valer lo mismo. Entonces ese modelo neoliberal, a pesar de que es un modelo extractivo, que se enfoca en los monocultivos, en la privatización de lo nacional, es un modelo que trae mucha inequidad social a nuestra región. Ya decíamos, es un modelo que afecta, que genera, que no trae desarrollo, que generó algunas condonaciones arancelarias pues para que hubiera producción agrícola, o para que no hubiera producción agrícola en nuestro país, y se viera pues afectada en cierta medida. Por último, hablaremos pues de la implementación del acuerdo de paz. Recuerden que en la Colombia hubo un acuerdo de paz en 2016 donde no hubo en cierta medida, y no ha habido pues implementación del acuerdo. La reforma agraria integral debería ser implementada, no ha sido implementada. De ser implementada seguramente mejoraría la calidad de vida de los campesinos en la productividad, en la conectividad, educación, salud y vivienda, pero hay que nombrar un ingrediente muy importante que traen los acuerdos de paz, que es
los PEDET, ¿cierto? En la misma reforma rural integral hay un programa que se llama los PEDET, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, es decir, que de manera integral tiene que haber un desarrollo social para nuestro campo colombiano. Y de esa manera cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y a salirle al paso a la inequidad social. El gobierno está en mora de hacerlo cumplir. Creemos que esto ayudaría mucho al beneficio pues de nuestros campesinos, de nuestra ruralidad y nuestro campo colombiano, que es tan rico, que es tan atractivo, pero que carece de inversión social, carece de presencia del Estado pues con beneficios sociales. Y por último, aquí tenemos las referencias bibliográficas, pues donde sacó alguna información para elaborar este documento. Muchas gracias.